Amigos, bienvenidos nuevamente a Multipolar, su podcast de actualidad y noticias internacionales, donde analizamos la profundidad de cada una de las actividades o de los eventos que se suceden alrededor del mundo y, si es posible, su interacción con el Perú. El día de hoy vamos a ver tres temas particulares que han sucedido en los últimos días y que obviamente tienen una gran influencia con nuestro país, con el Perú, pero sobre todo también con la realidad mundial y con todo lo que está sucediendo en estos días. Lo primero que llama nuestra atención, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, es lo que está sucediendo con el Reino Unido. ¿Qué es lo que está pasando en el Reino Unido? ¿Por qué el Reino Unido está llegando a una situación tan crítica como la que está viviendo en la actualidad? En la actualidad lo que está sucediendo es pues que el Reino Unido se está quedando prácticamente sin recursos. Esto viene obviamente desde el momento en que el Reino Unido decide salirse de lo que conocemos comúnmente como la Unión Europea y que se conoce en esa zona como el Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido de la zona y de la influencia europea. Esto obviamente ha sido un duro golpe para el Reino Unido, sumado a lo que sucedió durante la pandemia, porque no solamente el éxodo de muchos funcionarios y de muchos trabajadores significaron ya un golpe directo a la economía del Reino Unido, sino que además, sumado a la pandemia y al mal manejo que tuvo por parte de sus autoridades, pues ha terminado en lo que estamos viendo en la actualidad. Según algunas cifras, la inflación del Reino Unido, como la estamos viendo, es bastante alta y es además excesivamente alta en el momento en que se da. Si vemos la fecha, desde el 31 de diciembre, prácticamente la inflación se dispara. ¿Qué significa la inflación? Pues justamente cuando los precios van subiendo porque existen ausencia de, puede ser materias primas, fuerza laboral, que es el caso que está sucediendo en el Reino Unido en este momento, y eso genera que la economía, los precios de los productos y los servicios se encarezcan. Al no tener los ciudadanos la posibilidad de comprar esos productos con la misma fluidez que tenían antes, obviamente generan pues, problemas en toda la cadena económica y obviamente se disparan todos los precios. Vemos que hay una comparativa en esta gráfica que estamos mostrando. La línea naranja es pues lo que está sucediendo en el Reino Unido, la línea gris clara es la de los Estados Unidos, que también vemos que iba por encima incluso de la del Reino Unido, y aproximadamente en abril de este año, que es el pico que se está considerando en la actualidad, es cuando la inflación y los problemas económicos en el Reino Unido van por encima de la de los Estados Unidos, que ya empieza o tiende ya a bajar, no sabemos todavía si artificialmente o en realidad, y también la de la zona europea. ¿Qué otro problema tiene el Reino Unido? Pues el tema de los recursos energéticos. Como todos saben, pues el conflicto que se está desarrollando en las fronteras entre Rusia y Ucrania obviamente han encarecido los precios de todos los productos y además de los materiales energéticos que muchos países de Europa y del mundo consumen directamente desde Rusia, como el gas y el petróleo. Esto sumado a la decisión de las autoridades del Reino Unido de escuchar pues las sanciones y todas las medidas que se están tomando unilateralmente desde ciertos continentes. Esto directamente está afectando a la economía, no solamente porque estaba incluida las actividades de muchos ciudadanos y empresarios e inversores rusos en el Reino Unido, sino también porque es un golpe de confianza hacia la actitud del país ante otros inversores internacionales. Lo que está sucediendo es tan trágico que muchos productos, sobre todo agropecuarios y agroindustriales, están escaseando en los supermercados. Para nadie es un secreto y seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, que pues comprarse un tomate en el Reino Unido pues es como comprarse pues un kilo de carne o muchas cosas más, ¿no? Ya ni hablar ni siquiera de muchos de los servicios que el Estado debería estar ofreciendo y que en la actualidad no se están dando debido justamente a la ausencia o al
la poca probabilidad y posibilidad que se dan los servicios sociales para atender. Estamos hablando directamente de la medicina, de la asistencia humanitaria que se dan a refugiados y a personas en paro y también a familias con ciertos problemas. La situación bastante complicada, bastante difícil de entender hacia dónde va y pues esperemos que las autoridades tomen un rumbo bastante más lógico, llamémoslo así, con las necesidades del país y pues no tanto con lo que está sucediendo alrededor de ellos. Otra de las noticias importantes que ya habíamos analizado en la primera edición de Multipolares, pues justamente lo que ha sucedido en Francia. Como todos sabemos, en Francia se ha llevado adelante, como decimos, a marcha de caballos, pues una reforma al tema de las pensiones que ha generado muchísimos problemas y disturbios básicamente en la capital del país. Entonces estamos viendo que existe pues mucha inconformidad de la población debido a que continúan los disturbios luego de la proclamación que hiciera el presidente Macron de su polémica ley, ¿no? Pese a todas las cuestiones que habían y a la disconformidad de la población, pues Macron siguió adelante y ha promulgado su ley que aumenta a los 64 años de edad la jubilación, pero que al parecer se le presentará como una gran bola caliente o una papa caliente, como decimos en América Latina. Desde el principal sindicato francés, la Confederación General de Trabajadores, han reprochado a Macron que a pesar de tener 15 días de margen para promulgar la norma, lo haga de inmediato y con nocturnidad, despreciando a millones de trabajadoras y trabajadores jóvenes y menos jóvenes que durante meses han manifestado su rechazo a esta reforma y los métodos antidemocráticos del presidente y su gobierno. Efectivamente, se le ha criticado mucho la forma en la que ha sido tomada esta decisión, prácticamente el desoír a muchas de los sectores de la sociedad que se expresaban en contra de esta reforma y además de los casos de represión, como estamos viendo, además de las barricadas que se formaron en las ciudades, pues también ha habido un uso muy, pero muy excesivo de la fuerza de parte de los encargados de mantener el orden en las ciudades, en este caso de la policía. Se han hecho uso de gases lacrimógenos, de autos contra manifestaciones, sobre todo estos que botan agua, o como lo llamamos en el Perú, los rochabús, y que obviamente han generado la disconformidad de las personas. El uso de la fuerza, como lo decíamos, va directamente en favor, pues, de las personas encargadas de todo esto. Una situación bastante complicada, ya se han llevado más de 13 manifestaciones a lo largo de los últimos días y se cree que en los próximos días continuarán y serán mucho más grandes. Algunos de los sindicatos más importantes han amenazado en tomar medidas muchísimo más duras contra el gobierno y sus autoridades. Recordemos que ya dentro de la historia francesa incluso se han dado casos pues en los que la clase política estaba nubilada en otros temas mucho más superficiales y no tomaba real atención a lo que, como se dice comúnmente, el pueblo necesitaba. Así que días aciagos, días oscuros tal vez para la población francesa y pues una suerte también de prueba para el presidente Macron, que lía en dos flancos, ¿no? Por un lado, los temas internos que estamos viendo que tiene que afrontar y por otro lado también su posición frente a lo que viene sucediendo entre Rusia y Ucrania. A propósito de ese tema, vamos a hablar también el día de hoy de la visita del canciller ruso Sergei Lavrov a América Latina. Sergei Lavrov ha hecho una visita a varios países de América Latina, se ha reunido con varios personajes, presidentes de América Latina, con los cuales ha, me imagino, tanteado o intentado entender cuál es la posición
de muchos de estos países. Un canal colombiano, si la memoria no me falla, pues da el informe de la visita de Sergei Lavrov a varios países que incluyen pues Venezuela, Cuba y el encuentro con otros líderes que especialmente han llegado a su encuentro, como el presidente de Bolivia. Como lo hemos venido diciendo en otros espacios, hay que entender la posición de Rusia y de otros países de la misma magnitud, como Brasil, por ejemplo, como países potencias. Y también los Estados Unidos y China, ¿no? Son países potencia que lo que buscan en el mundo no son amigos. Creo que se hace mal en creer que estos países potencia de alguna manera avalan los sistemas políticos de los países con los cuales tratan. Yo creo que la mayoría de los casos, tanto Rusia como los Estados Unidos y China, no avalan los gobiernos con los cuales trabajan, pero sí buscan socios estratégicos para de alguna manera influenciar en sus otros contrincantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el caso particular de Rusia y de China, obviamente buscan tener una influencia en América Latina, y si en ese caso van a tener que aliarse a cualquier país con regímenes comunistas o incluso llenos de corrupción, pues lo van a hacer, tal y cual lo hacen muchos países europeos, por ejemplo, en África, donde buscan tener todavía su influencia y se alían a partidos políticos y a gobiernos claramente corruptos, y no solamente de ahora, sino de muchísimos años. Y lo mismo con los Estados Unidos, historias que ya conocemos que han sucedido pues en Irak, en Irán, en Afganistán y en todos los países donde las propias autoridades de los Estados Unidos financiaban y promocionaban grupos que iban contra el status quo del país o del gobierno de ese entonces, que no era afín a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, entendiendo que se trata pues obviamente de potencias mundiales, podemos entender de que la posición del gobierno ruso en la situación en la que se encuentra va en ese sentido, ¿no? En buscar socios que puedan serle necesarios para este nuevo mundo multipolar que intentan establecer a lo largo de diversos continentes. A propósito de esto, se dio una entrevista de Lula da Silva, el presidente de Brasil, quien estuvo abogando por la paz. Esta declaración de Lula da Silva no ha sido, al parecer, del agrado de varios países europeos y también de los Estados Unidos, y se han expresado abiertamente contrariados hacia la posición del presidente Lula da Silva, que creo que ha expresado lo que muchos países vienen diciendo a diario, ¿no? Que se busque la paz, que se busque las medidas necesarias para que estos países históricamente hermanos como Rusia y Ucrania encuentren en el diálogo un camino a la paz. Esto obviamente no le ha gustado a los Estados Unidos específicamente. Por eso el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, llamó a Brasil un loro por el acercamiento a Rusia. Es profundamente problemático cómo Brasil ha abordado este tema al sugerir que Estados Unidos y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que somos responsables de la guerra. Para ser franco, en este caso, Brasil parafrasea la propaganda rusa y china como un loro. También apoyamos la idea de negociaciones que puedan conducir a esta paz. Una vez más, los comentarios recientes de Brasil de que Ucrania debería considerar la anexión formal de Crimea como una concesión pacífica son simplemente erróneos, especialmente para un país como Brasil. Es la opinión, como lo dije hace un momento, del coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, quien ha llamado pues directamente un loro al presidente brasileño, ¿no? Y bueno, ahí a mí particularmente me salta la
la duda, es decir, quien no piensa como los Estados Unidos directamente ya se convierte en un animal, ¿no? Ya se convierte en un enemigo y pues ya no tiene la libertad de expresar su disconformidad o al menos su visión de lo que está sucediendo, ¿no? Porque si nos vamos a poner en el plano de atacar directamente a todos los que piensen distintos, pues no vamos a llegar a ningún lugar. Creo que es bastante obvio que esta guerra no la están llevando a cabo las fuerzas ucranianas directamente, sino que son simplemente parte de todo un engranaje internacional que busca obviamente mantener el status quo unipolar y no permitir pues que países como en este caso China, Rusia o los miembros del BRICS, como ya lo hemos venido diciendo en otras oportunidades, que están integrados por, valga la redundancia, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pues logren tener un espacio real y soberano de definir sus relaciones con los países que mejor les parezcan, ¿no? Creo que esta situación va a marcar un antes y un después. Hay países como la China, que ya está calculado que superarán, perdón, la India, que superarán a China en torno a la población que cada uno de ellos tiene, y obviamente será un eje importante en el desarrollo multipolar. Así que los cambios se van a dar, nos gusten o no. Estamos atravesando, creo yo, una situación bastante particular en el mundo y estoy seguro pues que el nuevo orden mundial permitirá que países como en el caso de los de América Latina o de otros continentes del Lejano Oriente o del Medio Oriente o los países africanos puedan decidir soberanamente con quién tener relaciones, en qué formato tener relaciones y actuar de manera libre para tomar sus decisiones intrínsecas a los intereses de sus ciudadanos y del país. Así que esto ha sido Multipolar, esta edición un poquito más larga de lo habitual, pero creo que la actualidad que hemos analizado lo merece. No se olvide de seguirnos aquí en el YouTube, también estamos en el Facebook por medio de la página de Peruanos de Miércoles, y todos los miércoles acompáñennos en las sesiones de análisis que tenemos con nuestros amigos de Peruanos de Miércoles. Los jueves y viernes estamos aquí en Multipolar y no se olviden de darle a la campanita, seguirnos en las redes sociales y vernos semana a semana. ¿Sí? Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao.